Cordial saludo. Vamos a socializar la política, confidencialidad y tratamiento de datos personales del proyecto Fortalecimiento de la Capacidad de Ciencia, Tecnología e Innovación para la innovación educativa en educación básica media mediante el uso de las TIC en las instituciones oficiales del Departamento del Chocó. En este proyecto entonces vamos a mirar de qué se trata esta política, el cual contempla una introducción, modelo legal y bibliográfico, los principios de tratamiento de datos personales como principio de tratamiento de datos, principio de la finalidad de la libertad, veracidad y calidad, de la transparencia, de acceso y circulación restringida, de seguridad, confidencialidad, de los derechos del titular de los datos personales, autorización del titular, entre otros. Entonces, en la introducción tenemos que básicamente esta política está basada en la Ley Estatutaria 1581 del 2012 y el Decreto Reglamentario 1373 del 2013, al igual que incluso otras leyes lo regulan, en la cual lo que busca es proteger, poner las condiciones y la responsabilidad del tratamiento de los datos personales que se suministran o se recompilan bajo el proyecto, el cual tiene como único objetivo hacer que se pueda parametrizar una información para que cada uno de los sistemas de información que se le vaya a entregar a las instituciones educativas beneficiarias pueda el sistema funcionar. En ese orden de ideas, aquí está por ejemplo el marco legal. Van a conseguir los principios de tratamiento de datos personales, donde van a explicar en qué consiste cada uno de esos principios. Una vez vayan leyendo lo que hablan cada uno de los principios, entonces van a conseguir cuáles son los derechos del titular de los datos personales. Quiere decir que cualquier tipo de dato personal que se recoja a través de un formulario, a través de un documento físico, una encuesta, a través de un correo electrónico, cualquier medio físico o digital, se tiene que respetar los derechos del titular de los datos personales. Asimismo, como se contempla en la ley y está en otras disposiciones. También está la autorización del titular, en la cual, por ejemplo, él autoriza si quiere que esa información se recolecte, se recaude, se almacene, se use, circule, se suprima, se procesa, se compile, se intercambia, etcétera, etcétera. Se haga pues cualquier tipo de esas acciones frente a la información de este proyecto, como también está la alcaldía, también está la Secretaría de Educación Municipal, Departamental, la Universidad Tecnológica del Chocó. También existen unos casos en los que no es necesaria la utilización de los datos del titular para el tratamiento. Y aquí van a explicar cuáles son pues como uno de los casos, por ejemplo, cuando se entrega a tercero por orden público o administrativo que competen dentro del ejercicio de sus funciones legales o por orden pues como de una parte judicial, entre otros aspectos que van a conseguir con una de esos ítems. También están cuáles son los deberes de la entidad sobre el tratamiento de datos, es decir, las entidades que recompilan esa información también tienen que garantizar y proteger esa información personal, almacenarla, evitar su modificación, divulgación, destrucción, acceso indebido a terceros, entre otras que aparecen aquí en este documento. Luego tenemos proceso responsable de la garantía del derecho del titular. Entonces acá tenemos que el representante legal como responsable del proceso legal es responsable de garantizar los derechos del titular de los datos que poseen las bases de datos a cargo del proyecto. Así vamos a ir leyendo y van consiguiendo cada uno de estos apartados, qué significa y cuáles son cada uno de sus competencias. Luego vamos revisando el tema de las modalidades de recepción de información, que es la que hablaba anteriormente, sobre los medios físicos, electrónicos como el correo o digitales, formularios web, entre otros. También hay un compromiso institucional que se debe cumplir frente a proteger la información que se recolecta, y un diccionario de datos donde se tocan todos los términos que habla la Ley Estatutaria 1581 del 2012
y sus decretos reglamentarios. En resumen, esto es una política que se basa en la normativa legal colombiana, en la cual lo que se deben de respetar es tanto los deberes como los derechos dentro de lo que tiene que ver con datos personales, y aquí hay unas responsabilidades, por ejemplo, tanto de las entidades que hacen parte del proyecto, que recompilan la información o se alimentan de la información para que los sistemas de información puedan funcionar, que lo suministran las instituciones educativas seleccionadas de este proyecto. Asimismo, también las instituciones educativas también tienen que garantizar que la información que se entregue del proyecto también cumpla con estas características, con estas políticas. Y a los terceros, por ejemplo, que se entregue información, ya sea por ejemplo por un tema de investigación, o sea por un tema que se necesite fortalecer o validar unos datos, también deben de respetar esta política. El incumplimiento de esto está en la misma ley estatutaria 1581 del 2012. En pocas palabras, este resumen de esta política. La política se va a colgar, se envía por los correos, por los diferentes otros medios de comunicación como el WhatsApp, para que ya puedan leer la política a su cabalidad y poderla entender e interpretar. Muchas gracias.